Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 26 de agosto. Lo que ha estado sucediendo en el Amazonas, Brasil y también en parte de Bolivia realmente es preocupante. Estamos hablando de lo que muchos denominan el pulmón del mundo y de verdad es que científicamente está comprobado que de la Amazonía se logra una parte importantísima de lo que es el oxígeno para que podamos respirar, así como capta el carbono que hay que desechar. Y obviamente hay aquí un asunto de medio ambiente, obviamente, de preocupación por el cambio climático, asuntos políticos que parece que los políticos todavía no toman toda la conciencia que deberían tomar. De hecho, principalmente hay mucha crítica en este momento para el presidente de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, que ha flexibilizado los controles sobre el medio ambiente en la Amazonia. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche, de un asunto tremendamente importante, pero vamos obviamente a tocarlo de un punto de vista la Amazonía o la Amazonas en Brasil, que está sucediendo, incendios nunca antes vistos, una destrucción ya de 3.000 kilómetros cuadrados, que es, imagínense lo grande que es eso, pero además lo que afecta al mundo y todo lo que estamos haciendo mal en materia medioambiental. Tengo tres invitados. Los tres son conocedores absolutos de la materia que presento inmediatamente. Carolina Maya, ella es miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, Nacho. Buenas noches. Y qué bueno que vamos a hablar de un tema de actualidad, pero también trascendental para la vida del país. Sí, un tema que muchas veces dejamos a un lado y no le damos la importancia porque no queremos entender que el planeta se nos está acabando y es verdad, no es mentira. Rodrigo Samayoa, gerente corporativo de asuntos corporativos de Termo Incogibles, pero además un experto medioambiental. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Un placer tenerte por acá. Un gusto estar acá y espero que podamos platicar un poco sobre el tema de cambio climático, que yo creo que es muy importante y muy relevante. Y también nos acompaña Néstor Herrera, asesor científico de Paso Pacífico. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Gracias. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver si vamos con las imágenes para ver lo que está sucediendo en la Amazonas. Hay que decir que estos incendios se dan normalmente en esta época en varias zonas del mundo y también en la Amazonas, en Brasil y en parte, digamos, bueno, también en otros países de América del Sur, pero este año han sido muchísimo más intensos. Se habla de 75.000 incendios que se han producido y que han arrasado 3.000 kilómetros cuadrados. Y no fue hasta el 20 de agosto de este año, hace poquito, hace exactamente 26 días atrás, que el mundo se dio cuenta que estaba sucediendo esto y la gravedad de esta situación. Y lo fue porque la ciudad de Sao Paulo, una de las más grandes, la más grande de Brasil, sin duda, se oscureció de humo y terminó oscuro la ciudad a las 3 de la tarde. Ahí, digamos, como que tomaron en cuenta que el problema era ya bastante grave. Como dije, 75.000 incendios que han arrasado con vegetación, con todo tipo de especies, animales, en 3.000 kilómetros cuadrados. La región afectada, el Amazonas, es la que produce la quinta parte del oxígeno que respiramos y captura la quinta parte del carbono que emitimos. La Amazonas tiene también un río muy importante, que es el río Amazonas, por donde circula la quinta parte de los recursos mundiales de agua dulce. La Amazonia el Amazonas, como se dice, realmente es un punto fundamental dentro del planeta. Rodrigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, el Amazonas es uno de los bosques tropicales el bosque tropical más importante. Solo existen 3 extensiones de bosque comparables. Una es el Amazonas, otra es el bosque subsahariano en el Congo
y el otro es el que está en Indonesia. Son esos los tres grandes pulmones de bosque tropical y el Amazonas el más importante de todos. Y esto que estamos viendo y la afectación que ha estado teniendo realmente marca un hito. Ya habíamos tenido un primer caso bastante severo de escándalo que fue en el 2016. Fueron cerca de 68,000 incendios que ocurrieron en el 2016. Y eso fue un escándalo, digamos, no tan conocido por todos, pero fue la primera señal de alerta de que esto se estaba saliendo de control. Y lo de hoy, lo de este año, pues se sale por completo de todas las proporciones de lo que habíamos Rodrigo, tenido. y aparentemente aquí estamos si buscamos culpables, hay mano humana que está metido en esto y que está provocando todo incendio. Eso es clarísimo. O sea, eso lo han dicho la mayor cantidad de científicos que están viendo este caso. Es indudable que la mayor cantidad de los incendios han sido provocados en dos sentidos. Uno, porque intencionalmente se quema, y esto es una práctica común en la región amazónica, que es quemar el bosque para después expandir la zona ganadera. Esto es una práctica común, pero indudablemente que esto mezclado con la falta de lluvias, con todos los fenómenos de cambio climático, han hecho que estos incendios que suelen haber se hayan multiplicado muchísimo. Y luego, ese es un fenómeno importante. El otro son los incendios provocados por cacería. O sea, porque lo que buscan es obtener algún tipo de presa, y la forma más fácil de lograrlo es dándole fuego y esperando que salgan los animales. Entonces, estos dos fenómenos que ocurren siempre en el Amazonas, en este año, conjugado con los fenómenos climáticos de la zona, han hecho que se salga por completo de control. O sea, que tenemos un efecto directo por las prácticas agrícolas sobre todo, y un efecto indirecto de los cambios que hemos provocado en el clima que hacen que este fenómeno se multiplique. Ok, y no sé si Néstor o Carolina, ustedes me dicen quién quiere responder esto, pero quisiera inmediatamente entrar después de que dijo Rodrigo, a qué está pasando con ya un Brasil gobernado por un presidente como Bolsonaro, que es un presidente al estilo Donald Trump, que no cree en el cambio climático. Entonces, tengo entendido que está flexibilizando los controles medioambientales. Bueno, el plantear que no solo es negacionista del cambio climático, sino que eso hay que agregarle que los incendios, el desastre ambiental, tiene también otras intenciones de fondo. Ya Rodrigo lo planteaba. No solo es ampliar la ganadería intensiva, ahí estamos hablando también de proyectos mineros. Mineros, sí. Estamos hablando de proyectos mineros. Y en ese sentido hay que reconocer que la Amazonía aporta entre el 17 y el 21% de agua dulce del planeta. Para los salvadoreños que dicen que tengo que ver yo con la Amazonía, vea, si yo estoy aquí en El Salvador y allá está en Brasil, pues no. O sea, tiene una repercusión en el equilibrio ambiental y energético planetario, de tal forma que lo que pase allá tiene repercusiones en nuestro país. El presidente de Brasil, de hecho la Cumbre Mundial del Clima, estaba planificada para desarrollarse en diciembre en Brasil. ¿Por qué se pasa para Chile? Se pasa para Chile porque en su negacionismo y en la falta de voluntad política para un abordaje integral de estos temas ambientales, renuncia a la cumbre, ¿verdad? Y por eso es que la cumbre pasa para Chile. ¿Cuál ha sido aquí ha habido un pasivismo conveniente de parte del gobierno, ¿verdad? De hecho, hoy en la cumbre del G7 se pelea, ¿verdad?, con Francia y justamente por la intención de estos países de que se quema y de una forma pasible y hasta conveniente, o sea, ni nada por detener los incendios, ¿verdad? Ninguna acción, ni mucho menos por pedir ayuda internacional, dejarse ayudar para el abordaje de este problema. Ahí hay intenciones claras y evidentes de que esto tiene repercusiones para muchos, pero también es conveniente para megaproyectos que tienen la mirada en la Amazonía por más de 14.000 especies de plantas, Nacho. Se habla de más de 1.300 especies de aves. Estamos hablando que es la biodiversidad planetaria
está concentrada en ese territorio. Y nosotros como ambientalistas decimos, ahí hay responsables. Okay. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué se puede hacer? Porque muchos plantean con toda razón, la Amazonía es una preocupación del mundo y es una cosa del mundo. Pero el funcionario del gobierno de Bolsonaro dice, no sé, mire, no se vuelvan locos, la Amazonía es nuestra, nosotros sabemos qué vamos a hacer con ella. ¿Se puede así? Lo que pasa es que el ministro y el presidente Bolsonaro creo que está pasando por alto que, si bien es cierto, no los estados tienen su autonomía, ¿no? Brasil y nosotros mismos tenemos nuestra autonomía como país, estamos hablando de un recurso natural que ya no es solo de los brasileños, ya no es solo de los bolivianos, de los venezolanos, de los peruanos, de los colombianos, que son los que comparten junto con Paraguay ese gran territorio amazónico. Es de la humanidad. Como lo dijo Carolina, estamos hablando de agua, estamos hablando de aire, estamos hablando de recursos de biodiversidad indispensables para el planeta. Yo entiendo que es como políticamente incorrecto, ¿verdad?, que alguien te venga a decir, que otro presidente te venga a decir que parte de tu territorio. Pero realmente Brasil en los últimos 50 años han tenido una política económica definida, paulatina si quieres, a veces suavecito, a veces bien fuerte, de destrucción, de expansión de la Amazonía con fines, como lo dijo Carolina, de producción de carne, oro, madera, extracción de fauna silvestre. Aparte de, cuando no hay incendios, hay estudios bien conocidos de la Amazonía como un bosque vacío, un bosque sin animales, porque hay una cacería planificada, sistemática, extracción de los animales. Creo yo que nosotros como salvadoreños, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que podríamos hacer movimiento ciudadano, por escribirle al presidente Bolsonaro, hacerle ver que estamos preocupados, que somos seres humanos como él y que nos preocupa su país, que queremos hacer algo al respecto. Podemos hacer una recolecta de dinero, podemos mandar científicos nuestros a Brasil también para aprender sobre los efectos del incendio. Y realmente lo que yo he estado leyendo mucho de los colegas salvadoreños es los efectos también que tenemos nosotros en el país de los incendios. Nosotros no tenemos un territorio tan extenso como Brasil, pero que a nosotros se nos comen 20.000 hectáreas de bosque es un desastre, ¿verdad? No tenemos que nos quemen 2.000 kilómetros, ¿verdad?, sino que con 20.000 hectáreas, con 200 kilómetros que se nos quemen, como el Parque Deining, que se nos queme todos los veranos, y es un desastre para nosotros en términos de pérdida de biodiversidad, pérdida de agua y amenaza a las comunidades locales. Bueno, vamos a ver un corte, volvemos rápidamente. Hay mucho que hablar sobre este tema y también vamos a hacerlo extensivo a todo el problema de cambio climático mundial. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, ahorro y crédito, que invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llama al PBX 2241 4200. COSAVI de RL, tu cooperativa de ahorro y crédito, continúa evolucionando. Por ello, en el marco de la entrega del premio The Beast, que le otorgó la Confederación Mundial de Negocios por su excelencia empresarial, se presentó la nueva imagen de la cooperativa que cree en los salvadoreños, que busca contribuir con el desarrollo del país y que sabe que tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, PBX 2241 4200. Rodrigo, ¿esto se puede recobrar, estos 3.000 kilómetros incendiados, quemados? A ver, el tema de las... Vamos a ver. Hay bosques donde habitualmente se quema y es un mecanismo de recuperación del bosque, no los bosques tropicales. Los bosques tropicales están más susceptibles al tema de inundaciones o de huracanes y se recuperan a ese ritmo. Entonces, estos efectos que ahorita suceden, realmente no sabemos, o sea, ningún científico ahorita puede saber a ciencia cierta qué va a pasar. Lo cierto es que lo que va a crecer, porque crecerá, o sea, si hacemos acciones de recuperación, digo, la humanidad hace acciones de recuperación, se puede recuperar, pero ese que se recupera ya no va a ser el bosque amazónico como lo conocimos, será otra cosa. Es como todo, o sea, los grandes esfuerzos de recuperación de bosque a nivel mundial, hay algunos casos de mayor éxito, normalmente en los ecosistemas donde ocurren quemas sistemáticas, porque el bosque funciona de esa manera. Los bosques de coníferas de California, por ejemplo, algunos bosques europeos, entonces la recuperación de esos ecosistemas es más fácil. El bosque tropical, con todas las interacciones que tiene, con los miles de especies que tiene, con la infinidad de simbiosis y de conexiones, recuperar y así de extenso, realmente, pues no. O sea, eso lo hablábamos hace un momento, ese tema. O sea, no hay una manera real de hacer una recuperación. Se puede recuperar el paisaje, se puede ver igual, pero realmente no va a serlo. No va a ser la calidad que tenía antes, exactamente, eso que tenía antes y todo lo que servía antes. Macron, el presidente de Francia, propuso dentro de la cumbre del G7 aplicar medidas en contra de Brasil. Solo que englobó a todos América Latina. Sí. Se le fue la mano, pero esto puede ser, digamos, finalmente una forma de defensa al medio ambiente a nivel grandes potencias. Claro que muchas veces las potencias son las peores, pero bueno, porque así como se le hace un boicot a un país determinado económico porque está fuera del marco democrático internacional, así también pudiera, digamos, a un gobierno que se sale de todo lo que es normal, digamos, en términos... Este tema siempre ha sido un gran debate con Brasil. O sea, Brasil no solo en este gobierno además tiene un tinte cero controles, o sea, cero restricción, sino uso libre de los recursos sin control, y estos son los efectos que causa. Pero este debate del Amazonas y el Amazonas como patrimonio de la humanidad es un debate que se ha tenido durante muchísimos años. Los brasileños con el argumento de decir, pues es nuestro territorio, es nuestro patrimonio, nosotros tenemos derecho a lucrarnos de nuestro patrimonio, y el contraargumento de decir, sí, puedes ocuparlo, pero lo que pasa es que el beneficio que causa ese bosquecito que tenés es un beneficio mundial. Y la respuesta evidente es decir, mira, si ustedes europeos, norteamericanos, ya se agotaron sus bosques y ya se agotaron sus recursos, no me tienen por qué venir a dar lecciones a mí. Entonces, es un tema complicado, pero ciertamente estamos en el punto donde no podemos darnos el lujo de seguir permitiendo este tipo de cosas. Y si los gobiernos no van a asumir responsabilidad de cuidar un patrimonio de la humanidad, alguien lo tendrá que hacer. O sea, porque si no, esto es la condena de todos. ¿Qué perspectiva hay en relación a los acuerdos internacionales para protección del medio ambiente? Ya sabemos que la última gran cumbre fue
en Francia, si no me equivoco, ¿no? Bueno, en el 2015 fue la famosa COP en París, donde se marca un antes y un después en términos de negociaciones internacionales del clima. Hasta ese momento, hasta diciembre del 2015, era responsabilidad de los países desarrollados, así lo decía el protocolo de Kioto y así lo dice la Convención Marco de Cambio Climático, de mitigar el cambio climático y de financiar la adaptación a países como el nuestro. Sin embargo, en esa fecha se marca un antes y un después, porque la responsabilidad que hasta ese momento era de los países responsables del cambio climático, se traslada a los países en desarrollo como el nuestro. Ahora resulta que se proponen las famosas INDC, o lo que se le conoce mejor como contribuciones voluntarias, que de voluntarias tienen muy poco, Nacho, determinadas nacionalmente, y cada país, incluyendo El Salvador, presenta a la Cumbre del Clima cuáles van a ser sus propuestas de mitigación, de adaptación y de pérdidas y daños, que son los 3 pilares en las negociaciones del clima. Luego de la Cumbre del París, lo que ha pasado del 2015 para acá han sido lo que se le llaman cumbres administrativas, porque eso lo que se ha visto es negociando cuánto va a mitigar usted, cuánto va a mitigar usted, y la cumbre que se desarrolla en Chile es trascendental porque vienen los acuerdos importantes que van a comenzar a trabajar a partir de 2020, de cuál va a ser la contribución en términos de mitigación, principalmente al cambio climático, de todos los países que integran la Convención Marco de Cambio Climático. Pero ¿qué ha pasado, Nacho? Si lo que ha pasado es que nos hemos venido de cumbre en cumbre, y yo digo cada vez más encumbrada, porque ni se ha detenido el cambio climático, ni nada que se parezca. Se han creado fondos verdes que no son verdes y que no tienen fondos, pero que además de eso, quienes son los responsables, como por ejemplo se dice que Estados Unidos es la India 24% hoy de las emisiones globales, Estados Unidos habla del 14% de las emisiones globales, esos países que tienen la responsabilidad junto a Japón, la Unión Europea, Canadá, de bajarle la temperatura a la atmósfera, no lo están haciendo. Brasil entra también en los primeros 10 países emisores de CO2 y causantes del cambio climático. Lejos de eso, las emisiones han aumentado, y en la Amazonía se dice de que en el análisis que hicieron el 23 de agosto es que 1000 emisiones de CO2, fíjense bien, 1000, o sea, habla de 1000 emisiones de CO2, de partes por millón de CO2 a la atmósfera. Y para que tengamos una idea, y se dice que para estabilizar la temperatura de la Tierra necesitamos llegar a 350 partes por millón, y ahí se emitieron o sea, estamos llegando, lo que los científicos decían en el año 2007 al punto de no retorno. Es decir, que ya no va a haber vuelta atrás. Okay. Preocupante, Nacho. Néstor, estamos en un no retorno, estamos en una situación muy difícil. Hay gente que pone fecha y dice, no acabamos el 2050, pero no es tan serio eso, ¿no? Nacho, yo definitivamente el no retorno ya hace rato que lo pasamos. Lo que pasa es que en diferentes escenarios tenemos diferentes circunstancias. En el año 2017 muchas especies en peligro de extinción estaban en unas categorías, y 2 años después están casi todas en peligro crítico. CITES, la Convención Internacional de Comercio de Especies, cada año sube 10.000, 15.000 nuevas especies que debe de proteger del comercio. Los índices de contaminación por metales pesados, el plástico por todo el planeta. O sea, yo siento que ese no retorno ya lo pasamos hace mucho. Lo que sucede es que no queremos aceptarlo, ¿verdad? Los líderes del mundo, las personas que están tomando decisiones sobre la humanidad, no tienen conciencia o no han asumido su rol o su papel en la historia, de que nosotros dejamos ya de esta aldea global, se ha acabado todos los recursos alrededor, como le pasó a cientos de civilizaciones en el pasado, que eventualmente terminaron desapareciendo. Eso nos espera, estamos a la vuelta de eso. ¿Qué es lo mínimo que debiéramos hacer como seres humanos, como unidades humanas, o sea, como personas cada uno? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos hacer? Yo esperaría que cada uno de nosotros asuma un punto de conciencia, por ejemplo, un aspecto de conciencia, de lo más simple,
comenzando con el tema del reciclaje, que la pajilla, que el ahorro de agua, el no tener una mascota en tu casa. El no tener... Sí, no tener una lora en tu casa, no comer huevos de tortuga marina. Ya. Pero un perrito sí, no. Sí, un perrito ya me sí. asustaste, digamos. Pero ese tipo de cosas, porque aunque no lo creamos, tu vehículo, la revisión de tu vehículo. Ok, si no quieres usar bicicleta, yo no puedo usar bicicleta, pero trato de tener un vehículo en buen estado, ¿verdad? Que no emane, que baje más de la que cuenta. las emisiones, que sea de ahorro de combustible, definitivamente. Pero cuando yo hago eso, si solo yo hago eso y no lo hacen 5 millones de habitantes del país o 7 mil millones de habitantes en el planeta, entonces no vamos a ninguna parte. Y nosotros en El Salvador estamos afectados, ¿no? Si quieres, Sí, solo quería retomar una idea con eso y me acordó justamente de un trabajo que hicimos en conjunto. La guía práctica para enfriar el planeta. La guía práctica para enfriar el planeta. Eso es un documento que hicimos ya hace varios años, pero sigue siendo muy válido. Y simplemente de lo que iba y de lo que trataba es cuáles son aquellas secciones que tú, yo, los televidentes nos pueden hacer para poder actuar como se debe. Y no es una cosa complicada, no es un tratado internacional, no, es un librito de 60 páginas que tiene consejos prácticos, medidas prácticas que podemos hacer. O sea, yo en este tema de las grandes macro convenciones, francamente yo creo que yo he llegado a un punto de decir, es que tiro la toalla con ellos. O sea, yo no creo que los gobiernos de la humanidad, y me van a decir, tal vez soy un poco cínico al respecto, pero no creo que los gobiernos de la humanidad se van a poner de acuerdo de cómo encontrarle una solución a esto. Yo tengo otra visión. A ver, un gobernante no busca la solución, seguramente. Bolsonaro no busca la solución porque quiere que el país, bueno, primero porque hay intereses detrás, amigos y toda la gente que le dicen, queremos ocupar la Amazonía, queremos sacar madera ahí, queremos meter minas, subir la etcétera. economía. Pero además es una forma de lograr mayor desarrollo, aunque sea en contra del resto, ¿no? Y ahí viene el debate de verdad en el modelo de desarrollo de lo que queremos hacer. O sea, porque todo este tema se basa en decir que simplemente vamos a utilizar cada vez más recursos y vamos a partir de que la economía tiene que crecer, siempre tiene que crecer y siempre tenemos que tener mayor actividad económica porque cada vez somos más y demandamos más. Pero el asunto es que vivimos en un planeta finito con recursos finitos. Entonces llega un punto, y esto es real, donde la tecnología nos permite avanzar y optimizar en el uso de los recursos, hasta cierto punto. Pero hay un punto donde este desequilibrio que Pero se hay está también otras cosas, Rodrigo, no sé. Yo soy convencido, digamos, que si las grandes potencias productoras de automóviles quisieran producir solo vehículos electrónicos y no vehículos a gasolina, pues lo pueden hacer perfectamente. Claro, ya está. No, y además tenemos la Pero tecnología. quieren seguir explotando el petróleo porque hay intereses detrás del petróleo. Porque hay motivaciones económicas que están entonces no vamos a lograrlo mediante una regulación, porque por ejemplo suceden cosas como la que sucedió con Volkswagen, de que se ponen una regulación estricta y lo que hacen es encontrar un dispositivo tecnológico para saltarse la regulación, no para resolver el problema. Entonces, yo creo que al contrario, o sea, que nuestra esperanza está en encontrar aquellos grandes líderes, no en el sector, en el campo político, sino, y aquí cada quien podrá decirlo, en el campo económico y empresarial. Medioambiental. Yo acabo de escuchar hace 3 días atrás al expresidente Lagos de Chile que decía, falta un líder medioambiental en América Latina. Sí. Porque la voz es la que no está en este momento. Pero Sí. la voz fuerte es de alguien que tenga liderazgo. Voy al corte. Después del corte hablemos de El Salvador, porque aquí tenemos, ustedes me decían algunas cosas que asustan para el próximo año. Ya volvemos. Aquí tenemos nuestras propias...
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el Sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional? Porque está presente en 195 municipios del país. Ganarse la confianza de alguien importante no es fácil. Lograr que crea y tenga la absoluta certeza de depositarte lo más valioso no es tarea de cualquiera. Toma tiempo y prestigio ser parte de un lazo familiar que te brinde el mayor respaldo para ayudarte hasta donde quieras. Por eso somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Tú decías, aquí en El Salvador tenemos nuestro propio Amazonas. Sí, lo que pasa es que uno ve en las redes sociales indignados, y qué bueno que nos indignemos por el Amazonía. Yo también estoy indignada, pero también El Salvador tiene y vive sus propias crisis. Yo creo que la sociedad salvadoreña no hemos caído en la cuenta en la magnitud de los problemas ambientales que tenemos. Aquí hay serios problemas con el agua, Nacho. Si aquí estamos hablando de que que casi el 360 ríos están contaminados o severamente contaminados. El Plan Nacional Hídrico que presenta el gobierno el año pasado dice que anualmente los acuíferos se reducen hasta 1.5 metros por año. O sea, estamos hablando de que aquí hay, ahorita nada menos en Apopa hay 2 semanas sin agua. Y tiene que ver con el tema de administración, pero también tiene que ver con la pérdida de la capacidad de infiltración, que a su vez está asociado a la falta de cobertura vegetal, que a su vez está asociado a la gestión insustentable del territorio, que a su vez está asociado a la inequidad en la distribución del agua, ¿verdad? Dice la gente, como el centro comercial Plaza Mundo tiene agua a las 24 horas, entonces tenemos 2 semanas sin agua. Es decir, esas son las propias Amazonías que tenemos y a eso le abonás todas las afectaciones del cambio climático. Si aquí el cambio climático, se habla del cambio climático, pero aquí hace años tenemos cambio climático. Hemos pasado a tener un evento en la década del 60-70 del Atlántico a tener 8 en la década pasada. ¿Te refieres a? Eventos extremos, me refiero a lluvias intensas, me refiero a huracanes, me refiero a depresiones tropicales, a pasar de 1 a 8, ¿verdad? Es imposible el tema de adaptarte y el tema de salir fortalecido. Aquí hemos tenido sequía que obligó al gobierno en marzo del 2016, por primera vez en la historia, a declarar emergencia hídrica para el área metropolitana de San Salvador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estábamos en la peor de la crisis, 2012, la 12 de octubre, 13, 14 y 15, 4 años consecutivos de sequía. ¿Ahora qué hay? Ahora lo que tenemos, hasta el día de ahora tenemos déficit de precipitaciones, ¿verdad? Las lluvias que han caído particularmente en las últimas 2 semanas se debe justamente a depresiones tropicales y no a la normalidad del invierno, por decir así. Y que muchas veces esta lluvia se concentra en tiempo y en espacios y no se da de manera, digamos, en todo el país. En todo el país. Entonces, eso tiene repercusiones en la comida, tiene repercusiones en los problemas hídricos, etcétera. Por eso decimos, indignémonos, pero también aterricemos la mirada en el país, que lo que tenemos, o sea, una deuda ecológica histórica que se agudiza con los impactos del cambio climático y los escenarios que se están gestando no solo para el planeta, sino que también para El Salvador, son los escenarios más pesimistas. ¿Concuerda, Rodrigo? Pues sí, lamentablemente sí. O sea, el escenario de cambio climático no es bueno. Y le vamos a sumar otro problema. O sea, tenemos un mal uso de los recursos, tenemos agua contaminada, tenemos escasez de recursos y además tenemos una pésima gestión del recurso hídrico. Porque, y culturalmente también somos contaminadores. Y además un mal uso del recurso. Pero el tema de la mala gestión, no es posible que en un país donde, digamos, estamos en un escenario donde no tenemos agua, tenemos muy poca agua disponible,
a través de los alcantarillados perdamos el 40%, 40% del agua. O sea, eso significa que sacamos de los mantos acuíferos y un 40% de eso no sirve para nada. O sea, eso no es hacer un uso racional de los recursos, eso es una cosa gravísima, es una crisis nacional. Y cuando mencionaban lo de la crisis, cuando decretaron la crisis de recurso hídrico, ¿cuál es la solución para la crisis del recurso hídrico? Que esto fue hace unos años. Comenzaron a distribuir la bomba en camioncitos cisterna. Eso está bien, o sea, porque la gente necesitaba agua, lo entiendo, pero eso no es gestión de la crisis. O sea, eso es paliar, poner un parchecito en un tema inmenso. O sea, y eso sumándole los efectos del cambio climático. Entonces, si realmente nosotros queremos hacer algo al respecto, o sea, si nos queremos poner serios y tener una apuesta como país importante, ¿por qué no decidimos todos? Porque esta decisión tiene que ser entre todos, que queremos que El Salvador sea carbono neutral. Eso significa que todas las emisiones que nosotros producimos como país sean de alguna manera paliadas o mitigadas. Y existen maneras de hacerlo. O sea, no es una cosa irracional. Si vemos la huella de carbono de nuestro país, ¿cuál es el principal productor de huella de carbono de nuestro país? La producción de energía eléctrica. Pero la producción de energía eléctrica que viene de combustibles fósiles. Entonces, ¿queremos resolver eso? Podemos diversificar más a la producción de energía eléctrica solar, que lo hemos incentivado bien. Además tenemos energía hídrica, tenemos una energía carísima, que no es competitiva. Es carísima. Que no nos permite desarrollarnos como país. O sea, a ver, queremos hablar de desarrollo y de desarrollo económico, pero nuestro sistema energético no solo contamina y produce efecto invernadero porque es de mala calidad, sino que además es muy caro y no nos hace un país competitivo. Entonces, eso es un sinsentido. Lástima que el tiempo siempre se va rápido, pero Néstor, creo que tú dijiste en uno de los cortes que el próximo año iba a haber serios problemas para sembrar. Incendios, Nacho. Incendios, porque está lloviendo poco, entonces la expectativa nos va a pasar como el año 2016, con la sequía. Posterior, el siguiente verano, incendios desatados por todas partes, y a mí me parece que no estamos poniendo todas las atenciones en las nuevas autoridades para la organización, la atención, la mitigación de los incendios y evitar la pérdida de los bosques. Y particularmente después de hacer tantos esfuerzos como lo que estamos haciendo en los últimos años de sembrar árboles. Aquí se cierran cada año 1 millón, 2 millones de árboles y hay unas metas fuertes de restauración de hábitat, de restauración de los ecosistemas, pero al siguiente verano todo esa actividad, toda esa inversión se pierde si no nos prevemos, si no nos organizamos para la atención de eso. Y yo estoy preocupado porque cada vez que no llueve, no solo no tenemos agua, sino que el siguiente verano no vamos a tener fruta, no vamos a tener muchísimos incendios, muchos animales muertos. Se va a encarecer la producción, y se encarece la compra de alimentos y todo eso. Correcto. A ver, se escucha mucho en el ámbito empresarial como pedido al gobierno. Este gobierno como que está diciendo cosas, aceptándolo, de que hay que bajar la tramitología. ¿Ya? Pero básicamente, digamos, los que más se quejan son los constructores, porque medio ambiente es obstaculizador, porque medio ambiente no hace lo que debe hacer. Incluso el presidente llegó a dar una cifra millonarísima, digamos, de lo que se pudiera hacer si hubiese más facilidad para construir. ¿Qué piensas? Eso es correcto. Lamentablemente... ¿Pero no corre riesgo eso de flexibilizar la norma medioambiental? Sí, es que podemos pasar de un equilibrio, la balanza se puede desajustar definitivamente, pero hay que decirlo, 10 años anteriores y todo eso se burocratizó, se complicó y se crearon mecanismos paralelos de resolver según las condiciones o las expresiones políticas. Y la nueva administración yo creo que está haciendo bien en liberar y en ampliar, en destapar esas situaciones. Ahora hay que tener los equilibrios para pasar que no pase de todo, ¿verdad? No sé qué querías comentar. ¿Concuerdas con eso? Bueno, rapidito porque ya tengo minutos. Sí, no coincido con los compañeros. Es decir, hay que partir de que tenemos nosotros una crisis ambiental existente. Agilizar el trámite para los permisos ambientales
puede ser un cheque en blanco para incrementar la vulnerabilidad y para agudizar la crisis. Pongo y cierro con esto, Nacho. Tacuzcalco, la empresa constructora inicia la construcción sin tener los permisos ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente y sin tener los permisos por el Ministerio de Cultura. El caso se lleva a los tribunales, venimos de los tribunales ambientales, a los tribunales de paz, a la Cámara Ambiental y la empresa sigue construyendo. Construye pasando por encima de toda la institucionalidad del país. Entonces, la pregunta es, si teniendo todo este marco jurídico, las empresas lo irrespetan, o sea, ¿qué va a pasar, Nacho, cuando se agilicen los permisos ambientales? Ojo, ojo, porque tenemos instituciones débiles, ¿verdad? Tenemos empresas irrespetuosas de la institucionalidad ambiental y tenemos una ciudadanía que le falta mucho por movilizarse y por demandar sus derechos ambientales. Ojo, puede ser un cheque en blanco. Ok, Yo lo voy a plantear de una manera distinta. Como hemos estado, somos uno de los países del mundo que más tiempo se tarda en otorgar permisos. O sea, estamos entre los 10 países más lentos del mundo, y no somos el mejor país. Al contrario, estamos muy mal. Entonces, si ya somos tan estrictos y tan control y tanto estudio de impacto ambiental, no hemos logrado ningún resultado. Hacerlo más estricto o seguir con la misma receta no nos va a producir el mismo resultado. Yo sí creo que hay que centrar los esfuerzos donde hay que centrarlos. Hay que agilizar sin que eso signifique Yo te voy a dar un ejemplo. romper, digamos, el control. Yo te voy a dar un ejemplo para mí básico. Todas las gasolineras de este país necesitan hacer un estudio de impacto ambiental. Y entonces hay técnicos que se dedican y que revisan y que te piden miles de estudios y que te cuestan miles de dólares hacerlos. Todas las gasolineras de este país y de cualquier país del mundo siguen el mismo código de construcción. ¿Qué es lo que tienen que revisar? ¿Cuál es lo distinto? ¿Están en una zona donde pueden construirse o no? Punto. Pero les permiten construir al lado de la casa. Vaya, pero eso está mal. Pero Eso no lo es, corrigen. pero eso es lo que hay que corregir. No estar entregando cerros de Exacto. papeles. Lo que pasa no es que sirven. muchas veces el complicar la cosa es para hacer corrupción. Ese es el tema. Justificas el trabajo. Yo quiero diferenciar, o sea, una cosa es agilizar la tramitología y la otra cosa es agilizar los permisos ambientales. Ojo, hay que hacer la diferencia. La tramitología sin duda que es un proceso administrativo. Los permisos ambientales es un proceso político, es un proceso social y es un proceso ambiental que amerita que la población emita opinión también sobre si quiere o no quiere ese tipo de proyecto, ¿verdad? Que puede ser lesivo para su comunidad. Amerita analizar el costo-beneficio de ese proyecto, porque muchas veces se cuentan con proyectos que a la larga, nosotros en la presa del Chaparral dijimos, esa presa es insustentable. Si los escenarios hídricos para la zona dice que en el 2050 ya no va a haber el río, ya va a ser caudal de invierno, porque me explico. Entonces, ojo, Sí. porque muchas veces los beneficios que se puedan ver en como decía el ministro de Medio Ambiente ahora, que habían ya aprobado, decía en permisos ambientales 400 millones de dólares ahorita. Ojo, o sea, una cosa es la tramitología, que es un proceso administrativo, y otra cosa es los permisos ambientales que tienen que llevar un análisis minucioso de los impactos ambientales que puede tener. Bueno, vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Hola dos, hola, buenas noches, buenas noches. Hola, cámara, gracias.
Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, distinguidos panelistas, muy buenas noches. Muy interesante y edificador el tema que tenemos esta noche para nuestros televidentes, y se han unido muchos con posturas muy interesantes. Comenzamos con el analista Rafael Castellanos, que nos dice: todos nos beneficiamos de la Amazonía, deberíamos pagar los grandes contaminadores. China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, contribuir en grande para mantenerla. Solo exigir como Macron es un desatino. Envíe millones y entonces exija. Tomará 20 años recuperar. Napoleón participa y dice: nosotros mismos tenemos acá un gran problema. Acá por mero tráfico de influencias se talan bosques para dar paso a construir campos de golf. ¿Qué podemos esperar si permitimos que un país tan pequeño permita eso? César Artiga plantea: las acciones individuales no son suficientes. Los estados deben elevar su nivel de compromiso ético y político para asegurar la continuidad de la vida y la naturaleza. El bien común global basta de falsas soluciones. Sustentabilidad es el camino. Rogelio Rivera hace referencia a la guía práctica y pregunta: ¿dónde se encuentra ese librito de 60 páginas, llamado precisamente la guía práctica? Ricardo nos dice: desde hace décadas se dijo que el CO2 iba a traer el calentamiento global y se criticaron métodos científicos de reducirlo rápidamente. Se dijo que se tuviera cuidado con las emisiones naturales de hidratos de metano que hoy están sucediendo por el deshielo y que su efecto es mayor que el que produce el CO2. Finalmente, Luis Llanes nos hace ver: señores, en El Salvador se queman cientos de manzanas de cultivo y nadie levanta la voz. Ya viene la zafra de caña y se verán las llamas. Regresamos al set. A ver, yo he averiguado, me he preguntado varias veces, ¿por qué se queman aquí? ¿Por qué? Porque no conocía esa práctica. Y entonces me han dicho que en el caso de la caña se quema porque el trabajador no quiere entrar a cortar en una caña donde hay culebra y todo tipo de animales. A ver, se quema porque es la forma más fácil de hacerlo. ¿Pero no daña tierra? Claro, daña la tierra, produce, se sale de control y produce incendios, tiene cualquier cantidad de efectos negativos. Hay un tema de la forma de hacer la zafra, que si uno hace la zafra verde manual, digamos, la caña tiene cierto polvillo que realmente es bien difícil de hacerlo. O sea, realmente a cualquiera que pida zafra verde le diría: vaya a hacerlo para ver si realmente puede. Sí, dicen que no encuentran gente disponible. No, y realmente es que digamos, hasta casi inhumano hacer ese trabajo. Pero la solución es mecanizarlo. O sea, la agricultura moderna funciona mecanizada. O sea, si vamos a cultivar azúcar, si vamos a destinar manzanas para el cultivo de caña de azúcar, tenemos que pasar a métodos modernos. O sea, y lo mejor de todo es que sí hay empresas nacionales que están invirtiendo en hacer zafra verde y que hay compromiso de zafra verde. Lo que tenemos realmente es que incentivar a estas empresas que lo hagan en grande y que dejen esas prácticas. Ahí está la solución, si esto no tiene mayor ciencia. O sea, poner control, ¿no? Sí, yo creo que la zafra es el ejemplo más en macro de la industria, pero también hay una cultura del campesinado también de quemarla, Nacho. Es decir, sí. Ahí hablamos de CO2, pero también hablamos de pérdida de la capacidad fértil del suelo, pérdida de los nutrientes, o sea, y eso a su vez tiene consecuencias en el tema de la producción de los alimentos. Es decir, nosotros mismos nos estamos aserrando la ramita o el arbolito en el que estamos sostenidos. Y ahí yo quiero hacer mucho énfasis en el tema del trabajo con el campesinado también. Y el tema de la política pública y el tema de monitoreo, o sea, porque ninguno de estos está funcionando. Y con ello, y a esto le sumamos pérdida de la capacidad fértil, pérdida de infiltración de agua. Es que una cosa nos lleva a la otra y tenemos que comenzar por algo. Ahí decían que las medidas individuales, sin duda que son insuficientes. No hemos dicho, vea Rodrigo, que es la panacea, el paradigma para resolverlo.
Pero mínimamente, si usted no está consciente, si usted no impulsa medidas, no va a convencer al otro ni a la otra de lo que tiene que hacer. Entonces hay que trabajar en educación ambiental y hay que trabajar en el tema de monitoreo y cumplimiento de la política pública, y eso pasa por tener una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Y comprometida con Responde este inmediatamente desafío. cuando se encuentra la guía. Sí, la guía práctica. la guía la podemos encontrar en la página web de la UNES, www.org.sb. Son parte de los documentos en materia de cambio climático que, bueno, ahí está Rodrigo, los consejos prácticos para no decir no sabemos, ¿verdad? Por desconocimiento no vamos a emprender acciones de compromiso individual. Dijiste www.unes.org.sb. Ok. A ver, habían varias cosas. Elevar los niveles de exigencia a los estados, sí, ¿no? Pues sí. O sea, definitivamente. Y meter presión realmente en el tema empresarial. O sea, porque al final de cuentas, si nosotros tenemos consumidores más conscientes que exigen productos de mejor calidad, vamos a tener cambios en los patrones de fabricación de los elementos y al mismo tiempo vamos a reducir las presiones sobre los gobiernos para dar estos permisos. O sea, ¿qué voy a decir? Si los consumidores exigen papel que viene de fuente renovable y de bosque manejado sistemáticamente y con producción sostenible, entonces no hay necesidad de talar el Amazonas. Si nosotros necesitamos y exigimos carne certificada con mejores prácticas de producción de la carne y regulamos la cantidad, realmente comemos demasiada carne de vaca, como humanidad. Pero si comemos soya también botan los bosques. O sea, por eso, pero lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las mejores prácticas y fomentar las mejores prácticas como consumidores. O sea, porque si no hay mercado para, tú lo sabes bien, si no hay mercado para las loras, o sea, si no hay, nadie las extrae. Así es, nadie las va a sacar. Entonces yo creo que hay una lógica de mercado importante que tenemos que impulsar. Y eso lo podemos hacer todos. Nuestras decisiones de compra ¿Tenemos impulsan. poca conciencia medioambientalista? Tenemos poca. Y yo lo entiendo. O sea, en nuestra... ¿Nuestros niños lo aprenden? Como parte Yo creo que mucho más ahora de lo que aprendimos nosotros. Pero la educación regular tiene... Tiene, pero debería de tener más. O sea, ¿tienes tú? O sea, pasan, un niño de 7 años ya empieza a conocer lo que es la ecología. Sí. Sí, comienza, pero tiene que ser más práctico. O sea, no nos sirven libros y lecciones sobre los leones de África. Tenemos que aprender acerca del jaguar, del puma, del mono, de las cosas que nos suceden aquí, de los animales que tenemos en El Salvador. O sea, así debería de ser la educación, no de conceptos abstractos, sino de práctica medioambiental pura y dura, de lo que podemos hacer en las escuelas para hacer una mejor gestión de los desechos sólidos, etcétera. O sea, una respuesta, señor, que es una pregunta que partió con el CO2 y el calentamiento global. Yo no entendí nada porque era bastante técnica o científica. Yo no la recuerdo, pero... ¿No la recuerdas? Pero quisiera... Lo del metano. Sí. Claro. Lo que él quiso decir es que naturalmente el planeta libera metano y a liberación de ese metano es tan crítico como los incendios del Amazonas. Se liberan mucho CO2 también. Entonces, pero es como el planeta tiene, si no lo tocamos, el planeta tiene un montón de elementos naturales de cómo el planeta funciona y se maneja. Las arenas del Sahara sabemos que fertilizan la Amazonía, aunque a nosotros nos parecen malas. La arena del Sahara. Sí. Pero el planeta se maneja de esa manera. El agua del Amazonía... Y a nosotros nos hace aloja, ¿no? Ese es el equilibrio. Nacho, yo quisiera tomar los últimos minutos para comentar un detalle que dijo alguien de CEPAL. Habló de que nuestros países de Centroamérica estamos altamente vulnerables. Tenemos Honduras y El Salvador están en los primeros 7 países altamente vulnerables y apenas aportamos el 1% al tema de CO2. Y tenemos el 7% de la biodiversidad del planeta. Entonces yo siento que aquí necesitamos que el ministro del Ambiente, la canciller y el ministro de Economía aunan esfuerzos para desarrollar una política ambiental. No es solo el ministro del Ambiente que la va a formular. O la debe de reformular. Yo te tomo ahí el tema y yo creo que eso tenemos que crear políticas públicas
consensuada sobre ambiente, la forma en que nosotros manejamos nuestra economía, nuestros impuestos, el sistema de cuentas nacionales. Hay muchos temas y una apuesta clara, fácil que puede hacer el país es la apuesta por la descarbonificación. Sí. Le agradezco, el tiempo se va demasiado rápido. Carolina, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Mi recomendación es que no hay planeta B. No Este hay es el planeta único B. que tenemos, y o lo cuidamos o... Bueno, quizás Estados Unidos tenga un planeta B al día de mañana. O desaparecemos. Nosotros no. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy amable. Un gusto estar aquí y realmente, como ves, hay muchísimo más de qué hablar. No solo de política. todo. No solo de política. ¿sí? Muchísimas gracias, Néstor. Muy amable. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.